Muy buenas noches. Como siempre, un placer acá desde Unión TV llegar hasta ustedes con La Noche Menos Pensada, edición correspondiente a hoy, lunes 18 de marzo de 2024. Rubén Ovelar, buenas noches. Gracias por estar de vuelta con nosotros. La semana pasada estuviste ausente y se notó tu ausencia. Muchísimas gracias, Marcos. Buenas noches. Oscar, también el afectuoso y muy especial saludo y el abrazo fraternal para todos quienes en sus casas sintonizan Unión TV para vernos. Hoy lunes, La Noche Menos Pensada. Oscar Ferraro, buenas noches. Marcos, ¿cómo estás? Excelente. Bien. Yo pensé que, bueno, la semana pasada Rubén estaba con problemas de afonía. Sí. Como que ganó Cerro. Dije, habrá gritado tanto que el lunes no va a estar otra vez. Dije yo, pero menos mal que estás, ¿eh? Pero esa vez grité por colegiales. No, mi equipo, nuestro equipo, no sé, no da. No, bueno, no. Este fin de semana dio para algo Cerro Porteño. Sí, Olimpia también. pero Olimpia no también, en no. Al los minutos Sí, finales estuvo allí. No convence No todavía. convence, no. Ganamos, pero hasta ahí. Hasta ahí. Son temas para hablar, para conversar, para discutir, para analizar también. Nos dan motivos, ¿eh? Sí, ahora, viste que la APF hizo una reciente asamblea, tiene un déficit de 8.000 millones de guaraníes. Y, coincidencia, los dos principales equipos no están atravesando un buen momento futbolístico, no llevan gente a los estadios. Claro. No sé si, no digo que sea esa la causa del déficit de la APF. Pero uno de los motivos con seguridad. Posiblemente. Porque mucha gente ya pierde las ganas de irse a la cancha cuando su equipo no va bien. Eso es Y sumala a eso, Marcos, el hecho de la creciente violencia última que hemos sido testigos. Entonces la gente se inhibe, tiene temor, sobre todo a llevarle a los chicos, a la familia, que antes era un espacio especial para compartir en familia. Y sumado a eso el calor exagerado. Sí, a ver. No, yo veo un poco en la cosa como un problema de infraestructura hacia un espectáculo que lleva mucha gente. Y te voy a decir algo, sinceramente. Hay una dictadura de la televisión. Te ponen un partido a las 9 de la noche. Y decime, que te va a terminar a las 10, no, 11 va a terminar, ¿eh? Sí. ¿Y quién va a ver el fútbol? Va la gente del pueblo. Esa gente que quiere ir a ver a su equipo. Pero se olvidan si no podés, no hay colectivo para venirte a la vuelta. ¿Cómo vas a hacer una cosa? Y la televisión te pone pues un horario pico y entonces ven el partido. Pero estamos matando un espectáculo. Pero yo creo que el tema de la hora, no es que quiera defender, el tema de la hora es también por el tema del calor. No. Era por temperatura. Y hay otro partido que están jugando a las 6 de la tarde, ¿qué me decís? Sí, a las 6 de la tarde es un calor de 40 pero grados todavía. Sí, entonces hay que encontrar un poco. Y después los estadios, hay dos estadios nomás, el resto para irte es un desastre, no hay baño, cosas. Hay que cuidar el negocio. Si querés ganar plata, hacerlo bien. Pero, Oscar, voy a poner el escenario diferente. Sí. ¿Qué pasa en Brasil? En Brasil, los partidos también se juegan a la noche y Brasil tiene gente seguidora. Claro que hay diferencia de población, pero y de no transporte también. ¿Entendés? Bueno, yo te iba a decir una cosa. Pero no podés estar nivelando para abajo. ¿Cómo nivelar por abajo? Quiero nivelar por arriba, quiero que haya transporte para que la gente pueda ir. ¿Entendés? Un tipo se quiera ir y no tiene vehículo. Chau, dice, no me puedo ir. Porque no hay transporte, hermano. A las 6 de la tarde el transporte público en Paraguay murió. Así de simple. Te lo dice un pasajero. Tiene 4 vehículos en su garage. ¿Qué va a decir? Bueno, esta noche vamos a hablar de un tema que hace tiempo lo teníamos, lo veníamos barajando para decir cómo encaramos un tema tan trascendente, que es cotidiano, que nos identifica como país, así como muchos países, como pueblo, que es la música. Y sobre todo la música paraguaya, ¿no? La música paraguaya. Bueno, de ese tema vamos a hablar de lo que fue el ciclo tan lindo de hace ya prácticamente 100 años, la que empezó hace 100 años. Allá por el 20. Allá por el 20, la década del 20, pasado. En Paraguay y buena parte de los grandes compositores en la Argentina, ¿verdad? Que se habían radicado allá por una u otra razón, por razones económicas o razones políticas, y digamos todo ese tiempo. Que fue hasta más o menos el 50, Marcos, ¿no? 55. Vamos a conversar con nuestro invitado. Vamos a presentarlo. Nuestro invitado esta noche es Pedro Martínez, él es músico, docente,
ejecutor de instrumentos, a quien ya le agradecemos su presencia. Le decimos buenas noches, Pedro. Gracias por tu presencia. Muy buenas noches, un gustazo estar compartiendo con Bienvenido, todos Pedro. ustedes. ¿Qué es música paraguaya? Todo esto? Eso es lo básico. ¿Qué es la música? La pregunta paraguaya? más difícil esa. Sí, depende de la perspectiva que agarremos. Siempre hablo de eso, principalmente en el ambiente académico. Si nosotros vamos a agarrar desde la perspectiva académica de hablar de música paraguaya, es toda música producida dentro del territorio paraguayo en sí, De ¿cierto? cualquier ritmo. Claro, o sea, Melodía cualquiera que componga dentro, Ok. que sea residente y esté aquí de manera regular o irregular, pero se crea algo, eso es música paraguaya. Ahora, generalmente de manera, no sé si popular es la palabra, pero de manera más general la gente se refiere a música paraguaya a la música popular de tradición folclórica, de tradición oral, como quieran llamarlo, ¿verdad? Lo que conocemos polca, guarania, rajido doble. Entonces la gente generalmente hablamos de música paraguaya y ya relacionamos con la música tradicional, ¿verdad? Desde todas sus perspectivas y estéticas. Del ritmo. Los géneros y todo lo que pueden volver, desde, no sé, vos le decís música paraguaya, la gente piensa en Reggaetón cántaro también puede así. ser. No, eso sí hablamos de música paraguaya en un contexto general, pero a la gente vos le decís, la mayoría, no quiero tirar un porcentaje, pero la mayoría le decís música paraguaya y ya piensa, no sé, Emiliano R. Fernández o lo que sea, se tiene. Te lleva o- automáticamente. Totalmente, es algo general, por eso yo digo que siempre es importante desde qué lugar vamos a hablar y qué perspectiva vamos a tomar. Claro, acá en Paraguay, por ejemplo, hay colectividades. Allá en Itapúa hay una colectividad ucraniana, polacos, rusos, ¿verdad? Que mantienen sus tradiciones y su música, lógicamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y si siguen creando, también es música paraguaya, aunque tenga, ¿verdad? Claro. El aire de la música de sus ancestros. Claro, también determinar muchas veces, eso pasa mucho más por el mercado, ¿verdad? Que eso es algo importante de entender, que generalmente etiquetamos a la música en general por una cuestión mercadológica, porque siempre digo, la música en sí es una cosa y el negocio o el mercado musical es otra. Y generalmente las etiquetas son muy complicadas. Traen muchas complicaciones si no hablamos desde una perspectiva mercadológica, si hablamos de una perspectiva más antropológica, cultural, musicológica, siempre, porque es difícil determinar barreras, inicios y finales, principalmente cuando hablamos de cultura y por ende la música, porque siempre hay fricciones donde en épocas se ganan ciertas cosas, se pierden otras y hay transformaciones. Es el clásico que se habla del chamamé y la polca y todas esas cuestiones que no tienen que ver con divisiones geográficas, políticas y sin más con divisiones culturales. Pedro, Entonces, pero hoy, ¿qué consumen los jóvenes? ¿Qué tipo de música prefieren? no sé, De- porque... de autores nacionales, digo. Ah, De lo acuerdo. que pasa es que yo creo que es importante entender desde dónde vamos a mirar ese consumo. Porque vos puedes medir eso a través de la radio, Sí. a través de la TV de alguna manera. Y generalmente ahí podemos hablar un poco de derechos autorales, te pueden hablar principalmente la gente, pero ya se está demostrado, vos podés pedir en APA quiénes son los que más suenan en las radios, no son nacionales. Entonces, si vamos por esa perspectiva, y hablo de cualquier género, no digo que no suena lo folclórico y sí suena lo reggaetón nacional, suena todo lo de Todo. afuera más. Ahora, dijiste una pregunta en algo que es un problema de creatividad, ¿verdad? Ajá. Yo suelo ver en los programas, pero no me acuerdo en qué canal, los famosos, ¿cómo se llaman los certámenes? Esos, no sé, sí, ¿Festivales? festivales. Festivales. Ajá. Los festivales, ¿verdad? Que se hacen en Tipo el festival de Cazapá, de Ñandutí, ajá. todo eso, ¿verdad? Y lo que yo veo es que lo que cantan ahí todito, porque hay como 20 festivales al año más o menos, es todo igual. La misma cosa que se hizo en el festival del Tacuareé, se hizo Allá el en el poncho de de- allá, el poncho de 60 de listas. 60 listas, Ujú. todo. Ujú. Y lo primero que yo pensé es que falta de creatividad. No, ¿Verdad? yo no pero miro por ese termino lado. nomás en esto. Nuestra música, por ejemplo, le falta. Cuando yo le escuché a Serrat, Ujú. que tal vez pronuncie lo peor el guaraní, pero me encantó su música, ¿verdad? Y dije, es problema de creatividad. Porque Serrat es un tipo creativo, un tipo que tiene, va a cantar en cualquier cosa, pero te llega la sensación. Fíjate en los festivales que se emiten también, por ejemplo, en la TV pública argentina. En los festivales son reiterativos los temas, porque por lo general en los festivales se cantan los grandes éxitos.
Claro. Cada grupo o solista, por lo general, canta sus temas más emblemáticos. Y entonces, por eso parece repetitivo. Pero yo no Si me es- acuerdo tanto en ese plan, porque si vos comparás los grandes festivales, entiendo el punto que vos traes y entiendo el punto que vos traes, pero viste que acá, por ejemplo, hay un solo modelo de festival, si vamos a hablar del festival que vos hablas, Sí. ¿verdad? Y para mí, y eso yo asumo acá que lo digo y siempre mucha gente se enoja, para mí los festivales tienen el discurso de tratar de salvaguardar una cuestión tradicional, cultural, autóctona, pero en realidad lo que ellos buscan es cortar tickets. Eso es negocio, es el Negocio. festival. ¿Entendés? Sí, señor. Entonces, además de estar politizados esos festivales, los políticos a veces son los que Primero. dicen, no, el intendente dice, no, vos tenés que estar. O sea, eso es así, los perros no quieren hablar, o sea, la gente no quiere hablar de eso, pero eso funciona así, Bueno, pero ¿verdad? eso va en contra de la creatividad y en No, pero no contra es de la la creatividad, calidad. yo creo, porque ahí lo que yo quiero decirte, yo por ejemplo, junto con Gonzalo Resquín, tenemos un ciclo que se llama Folcloreando, 2 años de seguido, 16 artistas durante 2 meses por noche, en el Bosque de los Artistas hicimos 2 años seguidos. Tuvo de Néstor Lo hasta Pura Hey Sol. Y lo que hacemos es, le invitamos inclusive a Alicia Abogado, con quien yo tengo un disco grabado juntos, tenemos muchos proyectos, solamente se toca composiciones de gente Sí, viva. pues yo te estaba hablando de los festivales. Claro, pero estamos hablando pues del espacio, a eso es lo que voy. O sea, ¿cuál espacio? En ese espacio no vas, ahí vas a tener que ir a Ahí, escuchar bueno. Pájaro Campana, 13 Tuyutí, y ahí no hay Exactamente. creatividad. Ahí no hay creatividad. Pero un segundito, pero yo te quiero decir algo, Sí. Oscar. Yo creo que si bien es un aspecto que podemos discutir y disentir inclusive, pero los festivales se hacen para la gran masa de público que le Exacto. sigue. Yo estoy seguro, te vas a un festival de Piribebuy de 60 listas, te vas al de Tacuaré, te vas a otros festivales, siempre van a estar llenos, porque los festivales se hacen para la gente. El de Claro. Cuabolaño, por ejemplo. Entonces, pero hay no una cosa, importa la Rubén. creatividad en ese aspecto. No, Exacto. importa porque, mira, No. esta señora Hick, ¿cómo era? Jenny, Jenny Hick. la de Pura Hey Sol. Sí. Sí. Bueno, ¿vos la escuchaste a ella alguna Sí, vez? sí, claro, el festival. Ella puede ser un número, pero extraordinario en cualquier festival. Pero no está, porque eso está todo digitado. Eso te iba a decir una cosa, políticamente está digitado de quiénes van a ir. Vos mismo sabés. Sí, sí. A propósito, ¿qué datos vos tenés si es cierto o no que Fondec se creó porque los diputados, los senadores ya estaban medio cansados del pecheo de los organizadores de festivales? Entonces, a la pucha, todo, me dijeron, el Fondec medio que se creó por eso. Yo no sé por qué se creó, de verdad, podemos ver la Claro, resolución, todo lo que quiera, pero una realmente versión. no sé. Pero sí, algo que todavía los artistas en general, y yo conozco muy bien, trabajé mucho con el Fondec, tanto como artista, pero también me llamaron para otros servicios internos. Los cupos de los consejeros y cosas vienen de la Cámara, vienen. O sea, ahí te ponen diputados y senadores, pero oficialmente hasta está, digamos, reglamentado eso. Que es algo que hasta ahora muchos artistas discutimos y que estamos pidiendo hace tiempo a los diferentes ministros que pasaron, porque deciden quiénes van a estar personas que realmente no tienen idoneidad para decidir sobre el área de cultura, ¿verdad? Que es la gente tanto de Senado como de diputados. Hay una partida de arriba por ahí. ¿Entendés? A veces entran personas totalmente idóneas, a veces no entran. En el consejo creo que le Es así, decían, ¿verdad? es así. Entonces, ahí ya te dice un poco tal vez cómo fue creado, ¿verdad? No sabría Pero vos decirte. diste un dato clave. O el intendente o el político de turno o mismo desde el Fondec se digita quiénes van a ayudar en un festival. Yo no sé, de Fondec no te puedo decir. Yo he escuchado versiones muy ¿Verdad? Yo fuertes del de que Fondec el no te puedo Fondec te decir. daba el apoyo, pero contratarlo a fulano, contratarlo. Yo creo que la gente de Fondec es súper abierta. Hay Tengo varios mucha amigos gente ahí, conocida ahí, podés sí. invitarle tal vez a hablar también, porque creo que el Fondec es una institución muy importante, No. muy importante, y solamente que yo creo que muchas veces en gestiones anteriores tuvieron ciertas dificultades y que fueron como bola de nieve No se puede negar creciendo. que gracias al Fondec, a los fondos que ellos han dado, se han publicado libros interesantes, se han editado Sí. discos interesantes. No, eso no se Yo no- niega. yo eso no estoy Cuando hay discutiendo, cuando hay Marcos. ese manejo turbio lo que es. Marcos. Pero si no se puede demostrar también, ese puede ser el problema. sí, también. Bueno, pero vos ves a los mismos tipos en todos los... Yo veo esos festivales porque me gusta la música paraguaya, pero hay veces que estoy viendo repeticiones, y digo, pero la cantidad de títulos de la música paraguaya es mucha para que solamente se toquen 30 músicas. Y sí. Pero ¿sabes y qué le- pasa? Pero ahí realmente el tema que llega.
La platea te exige. Sí, Depende claro. de qué platea, a eso Claro. voy. Depende de qué platea. Yo pero, eso- pero nosotros te le vamos acostumbrando la platea a un tipo de música. Pero Vamos. este tema que está de fondo de cortina en este momento, por ejemplo, es apasionante, es como para escuchar ¿Iba a 20 escuchar? veces. Pues claro que Pero, sí. pero ahí entra un problema. Que estamos hablando, a mí me encanta eso, pero mis alumnos Este de 20 buscan años dos. ya no se identifican con Ya esto. ya no conocen. Que eso es lo que es la cuestión. Seguimos hablando que eso es algo que nosotros planteamos de un punto de vista y discusión académica por medio de una reflexión y un pensamiento crítico de que ¿de qué estamos hablando? Vamos a hablar siguiendo de la morena de piel descanso y trenza florida, mientras que todo ya en realidad... Yo tengo arito, Sí. ¿entendés? Tengo pelo largo. Está O sea, en ¿de otra- qué paraguayo otra estamos época. hablando? Claro, o sea, las polcas, guaraníes, lo que vos quieras hacer, que es, hace mucha gente compone Pues ya eso. surgió, ¿Entendés? Pedro, una nueva ola Y seguimos Sí. haciendo en realidad. El No, punto yo es creo que... no. Hay muchos productores, compositores paraguayos, autóctonos, que dan con una música nueva, con nuevo sonido. Claro, pero que le eso es lo que te gusta a digo. todos. Es aparte Y joven. Lo que pasa es que hay mucha gente, yo te puedo nombrar por lo menos 10 artistas que no conoce la gente, pero sí que están circulando. Yo siento que una cosa es, justamente por eso hay que entender, cuando hablamos de música y cuando hablamos de mercado. Todo lo que estamos discutiendo acá es mercado. No estamos hablando de música. No. Y se quieren mezclar ambas cosas, pues. Pues si nosotros hablamos de vamos a hablar de reggaetón. No, porque de mercado estamos hablando de que justamente la gente le sigue dando, la gente que organiza festivales, el que toque solamente el arpista Carretaú, Pájaro Campana, Tren Lechero. Tren Lechero, ¿entendés? Y yo conozco muchísimos arpistas, tengo alumnos arpistas en la universidad que componen súper lindo y que todavía no se le da el espacio. El Festival Internacional del Arpa, con Sixto Corbalán como curador y Ana Escapini como directora general, sí dan espacios a esa gente. Anda a preguntarle a los otros festivales si le dejan tocar o si le piden, le exigen. Nosotros, tanto folcloreando, el ciclo que yo manejo y principalmente el Festival del Arpa, ellos exigen que toques tus obras. ¿Qué otro espacio te pide que vos muestres? Yo les desafío a que busquen, no existe. Y ahí hablamos de mercado, ¿por qué? Porque el productor, y ahí hablo yo del lugar también ya como programador, o sea, vos tenés pues un riesgo, pero vos tenés que saber llegar Claro. al público. Hay una ¿Sabe? inversión Mira. ahí que está ligado, perdóname un segundo, a tu visión, negocio, trabajador, como quieras decirlo, pero también está ligado a tu ética, a tus prioridades. Porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Si vos no tenés prioridad, acá estamos hablando de la importancia de salvaguardar, de siempre estar trabajando la cultura paraguaya en general, ¿cierto? Siendo una perspectiva más tradicionalista o más proyectada de una manera más de vanguardia, digamos. Pero el punto es, si a vos no te importa en realidad eso, vos estás haciendo negocio y está todo bien también. Pero estamos hablando de puntos diferentes y ahí lo que hay que entender, cuando estamos en el medio que generalmente es negocio, ahí no entra a discutirse nada de lo que a nosotros nos puede interesar y preocupar. Ellos siguen todavía ¿entendés? con lo mismo. Son viejos. Entonces siguen Pero con mucha lo gente mismo. está replicando eso. Está Claro, se replicando. replican. ¿Y ¿Entendés? cómo vamos el cambio? Los requintistas. Yo hablo, Pancho Duarte, no sé, le conocen, me imagino, él es un gran amigo requintista, muy amigos somos. Y yo le digo, tipo, todos suenan como vos, Pancho, y como Cancio, le dije. O sea, los requintistas, se replica el modelo. Sí. Se replica el modelo. replica. Pero Te- ¿por qué no se le da por el Ay, espacio? El te voy a festival le decir dice, una tocan el cosa. repertorio, Pancho. Mira, hubo algo que a Tocan mí el me... repertorio, Lo que Pancho. pasa, y si no tocan, el festival es un fracaso. No, o sea, para ese modelo. Para ese modelo. Claro, porque justamente nosotros tuvimos, no sé, fuimos creciendo, el propio Festival del Arpa te puede decir, con todos los problemas que puede ser producir en Paraguay, pero conseguimos espacio público, en fin, se consigue Pero, crecer. mira, así antes que te enojes conmigo te voy a decir una cosa. Hay algo que a mí me gustó muchísimo cuando recuerdo que Pacaraí cumplió no sé cuánto. Ajá, que se hicieron varias versiones, me recuerdo. Eso fue creatividad con una misma música desde diversos puntos, desde diversos ángulos, con diversos instrumentos, con voces diferentes. Pero eso se hace hace muchísimo ya. No importa, pero en la historia lo que rompe una historia es el cambio. Sí, para mí no hay cambio ahí. Porque No. seguimos tocando una música de hace demasiado tiempo. No. Sobre Para una mí, misma- que tenemos que irnos a una pausa. Perfecto. Dale. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Estamos en La Noche Menos Pensada, edición de hoy, lunes 18 de marzo de 2024. Estamos hablando de música paraguaya y de fondo estábamos escuchándole a Oscar Nelson Zafán con su famoso Panambijú,
una creación de él, un rubro que él intentó incorporar a la música paraguaya, pero no le fue tan bien. Pedro, ¿vos cómo ves realmente lo de la avanzada de Oscar Nelson Zafán ya por la década del 80? Como propuesta, yo creo que fue uno de esos. Yo creo que el camino, si vamos a hablar de una música paraguaya en constante desarrollo, yo siento que en la historia de la música paraguaya existen destellos. Uno de esos destellos fue Zafán, justamente. ¿Por qué te digo destellos? Porque son cosas diferentes. De vuelta, hablando, la gente mide la importancia de algún tipo de expresión artística en Paraguay por la masividad o la respuesta en cuanto a éxito comercial, si queremos hablar. Y si vamos al caso, Flores y un montón de gente no tuvo ese éxito comercial solo después, ¿verdad? Claro. No tuvo al inicio. Bueno, y en el caso de Zafán, o como en el caso del disco Piano Paraguayo de Óscar Cardoso Campo, y así un montón de gente que creo que fue súper importante para ese desarrollo de la música paraguaya, más de vanguardia, por decirlo de alguna manera, fue súper importante. ¿Qué sucedió con él? Tiene que ver mucho el contexto, la forma que creo que él planteó, pero él fue una persona, hay su autobiografía que se llama Memoria en 3 tiempos, muy recomendado, donde están sus cartas, sus 3 cartas abiertas que él publicó en última hora, creo que si mal no recuerdo, fantástica. Estaba avisando ya un montón de cosas que pasaron. Y el hecho de no haber vivido en Paraguay conspiró también, me imagino. Yo creo que no, porque él era una persona que estaba muy insertada en su generación. Yo creo que en realidad fue importante que esté afuera. Porque si no, no iba a suceder lo que hizo. Puede ser. Porque nadie es profeta en su tierra. Exacto. Acá se cumple con los hay una músicos. cosa que fue un éxito comercial, pero quiero saber qué pensás de los indianos, por ejemplo. Los indianos llegó un momento en que arrasaron con su estilo y con música nueva. Y después no pasó más nada, ¿verdad? ¿Música nueva? No. Quizá un nuevo estilo. Claro, la forma... con instrumentos nuevos. Claro, viste que es lo que él te refiere. Yo creo que eso, ustedes están hablando de cosas diferentes de la mayoría de las veces, porque viste que él habla de música nueva, habla de composición. Y a vos te gustan mucho las interpretaciones o estéticas diferentes, ¿verdad? Los indianos, eso es lo que hicieron. No fueron compositores específicamente. En cuanto a gusto, cada uno tiene canciones. Yo la verdad que no sé, yo conozco su disco más de intérpretes. Pero lo que yo te puedo decir es que, ¿verdad? Viste que el éxito comercial no se mide solamente por la calidad musical / artística. No, por supuesto. ¿Entendés? Y que tampoco estoy diciendo que los indianos o quien sea eso, pero viste que es una cuestión de gusto y otras cuestiones. ¿A vos te gusta o no? A mí los indianos me encantan. A mí me gusta, me parece fantástico. Fue uno de los primeros discos cuando empecé a escuchar música paraguaya por medio de mi papá que me puse a escuchar. Porque sabes que también eso cambió en muchas cosas, ¿verdad? Incluso... En la noche azucena te cambió un poco, ¿verdad? Con el bosque. El bosque, ¿verdad? El bosque de los indianos. Y la gente ver en vivo, de repente, un show. El show estaba presentado así homogéneamente, ¿verdad? Cómo comenzaba, venía la parte de danza, de poema y todo eso. Tenía una línea. Tenía como antecedente la década del 70 el auge de las parrilladas. Sí. Con espectáculos musicales. Pero mejorado, ¿verdad? Que fue elevándose a nivel, digamos, de cantidad de artistas, de calidad y de cantidad de artistas en el escenario de la parrillada, y lo máximo creo que fue el Bosque de los Indianos. Sí. Después ya no hubo así otro local, digamos, que haya tenido el éxito que tuvo ese local. El Jardín de la Cerveza en su momento quiso ser, pero de forma muy tímida. Sí, fue más tímida. Se escapó, fue el Bosque de los Indianos allá por la década del 80. Habrá sido. Hay sobre Aviadores del Chaco, que llenaba. Sí, claro. Pero fueron innovadores en cuanto a interpretación. Sí, fue algo diferente. Volviendo un poco hacia atrás, Pedro. Sí. Hablamos al principio del programa que allá por la década del 20, Samuel Aguayo, Flores y otros grandes compositores, los hermanos Larramendian, en la década del 30, tengo entendido, hasta el 50 hay una efervescencia, por llamarlo así, de creatividad y de éxito de música paraguaya, que después fue cayendo. ¿A qué atribuís ese bajón que tuvo en la década del 50, en la década del 60, que no tuvo el impacto de esas décadas anteriores? Yo creo que son varias cosas que tenemos que ver, ¿verdad? En cuanto a lo que vamos a analizar, yo le llamo la década de oro, ¿verdad? Principalmente pensando en los 50. Buenos Aires era el point, era el medio por donde tenía que pasar todo artista que quería ser catapultado. Eso es categórico. Por motivos políticos, económicos, lo que sea, la migración se realizó a Buenos Aires y se fue gestando lo que sabemos que se gestó junto con Flores y toda la gente, Herminio, etcétera, que estuvo por allá. ¿Cómo
eso repercute luego de manera, no sé si la palabra es comercial, pero como en Paraguay se da, yo creo que aún no hay un estudio serio en cuanto a eso. Porque si vos te das cuenta, el propio Félix Pérez Cardoso, él tenía un éxito rotundo en Argentina. Cuando él coloca más cuerdas, coloca las 36 en total, que antes era 34, lo hace en Argentina, él no hace eso en Paraguay. Entonces, yo creo que todo ese éxito y que luego ellos empiezan a resonar, no es porque no eran buenos músicos o no eran conocidos acá, pero yo creo que le catapulta y le da una intensidad a toda esa música en Paraguay por lo que ellos estaban causando en Buenos Aires. Pero hay una cosa que es fundamental. Buenos Aires era la capital cultural de América. No, y por eso digo. ¿Verdad? Por eso digo. Había un auge Tremendo. cultural tremendo. Y había una gran migración paraguaya, ¿verdad? Y correntina. Económicos, políticos. Económicos, políticos. Por eso tenía. Entonces, y acá en nuestro país era muy lento, muy bajo, muy pobre. Sumarle a eso, Oscar, cosas, la excelente infraestructura técnica de Buenos Aires. Bueno, a eso voy. San Juan hablaba de eso en su libro, en una de las cartas abiertas. Él habla que veía con preocupación a Paraguay porque, justamente yendo un poco a lo que vos planteabas de por qué no hubo continuidad, él decía que había falta de... Usa palabras y conceptos específicos, pero voy a tratar de emular eso. Uno era tiempo, decía. ¿Por qué? Porque los artistas paraguayos en este momento no estaban hablando de las cosas que sucedían. Él decía, yo estuve en Brasil o estuve con Piazzolla, Bossa Nova y lo que sea. O sea, estaban abiertos a ser atravesados por otras músicas. En Paraguay no. El músico paraguayo, según Safón estaba diciendo eso, él veía que se quedaba con las músicas de antes. Años 50, lo que vos quieras. Estamos hablando ya del periodo Safán. Hablaba también que había una falta de base. Él decía que todos los que podemos nombrar de la generación de oro tenían una gran formación, que es verdad, de formación de música clásica principalmente, y no hubo una continuidad en eso. ¿Por qué? Porque se fueron todos, se fueron los maestros, se fueron absolutamente todos. Entonces tampoco hubo una continuidad. ¿Se entiende? Entonces él plantea varios aspectos que según él fueron los que hicieron que no haya esa continuidad. ¿Se entiende? Tampoco había, eso había una palabra que daba, que no me recuerdo cuál, pero que hablaba de que no había una continuidad de plataforma, digamos, para que los artistas sigan tocando su música o cosas nuevas. Muy interesantes las cartas abiertas de esa, fueron muy lúcidas. Creo que siempre recomiendo a quien tenga interés de este asunto que estamos hablando que lean esas 3 cartas. La segunda mitad de la década del 50 en adelante se da otro fenómeno. Digamos, no digo que Buenos Aires ya nos quedaba chico, no. Surgió la posibilidad y los músicos comenzaron a irse a Europa. Claro. El más emblemático, por supuesto, es Luis Alberto del Paraná, que tuvo mucho éxito comercial. Indudablemente, ¿verdad? Sí, y detrás de él también otros muy buenos, ¿verdad? Pero éxito comercial, ¿verdad? Y ese es Pero un asunto. a mí me gusta Luis Alberto del Paraná. Pero viste que ese es lo que es el punto, yo creo. La gente quiere hablar del gusto y yo creo que lo que hablamos y quiere proponer él es en realidad sobre la propuesta. Viste que si colocamos a Mercedes Sosa, a Atahualpa o a cualquier otro, a Nicomedes Santa Cruz de Perú, ¿le colocarías en el mismo espacio a Luis Alberto del Paraná? No le va. Bueno, claro. Y a eso él se refiere. Claro. Sí, pero no hablamos de si es Marco. buen músico o no. Entiendo. Para mí él era un excelente intérprete y un gran showman. Sí. Eso, ¿verdad? Pero son cosas diferentes que, vuelvo a hablar, el mercado nos atraviesa a todos de todas las maneras. Y el mercado imponía que, es cierto, acá se dice siempre, llevó la música paraguaya al mundo. Bueno, con mucho respeto a su trabajo. Interpretaban música cha-cha-cha, mexicana, el corrido, hacían un recorrido por el continente, ¿verdad? Claro. Lo que sin pasa desmerecer es que todo lo que hicieron. Con su vestimenta especial. Y después estaba la vestimenta, sí. Marco, el repertorio, si iba a cantar música paraguaya, nomás era chico, pues. Tenía que abarcar todo. Claro, además en realidad Europa hay otras cosas, porque en realidad Barbosa se separa de él porque él no quería cantar guaranías. ¿Quién no quería cantar guaraní? Y Luis Alberto. Luis Alberto. Barbosa se va por del eso, pueblo paraguayo, por eso. Eso está escrito en las biografías. Sí. O sea, no es algo, no es chisme. pero Barbosa lo dice con mucha elegancia nomás. Claro, pero pasa eso, ¿entendés? O sea, hay criterios artísticos y de principios y de valores musicales ahí, ¿entendés? Entonces ahí es nítida esa ruptura del porqué. Y decimos una cosa, hace poco falleció este muchacho que cantaban los 3 sudamericanos. Castro Darío Martínez. No hace mucho. Sí, hace 2 semanas. ¿Verdad? Un par de meses. Ese era un trío fantástico. O Los cuarteto, tríos, ¿no? Trío. Un trío fantástico.
¿verdad? Ujú. Y verdaderamente, yo lo escuché muchas veces a él contar. Él estaba en el CID también. Estuvo como, ¿Te como acuerdas? gerente de, Estaba sí, en el de CID. eventos. Sí, Y estuvo en ahí el CID. solíamos conversar. Y él contaba su gira y iban por todos lados, ¿verdad? Sí. Toda España, todo, y otros países también. Pero, ¿qué pasó después? Que es como que él salió o... Yo no sigo su carrera de ¿No? cerca, pero lo que pasa mucho, yo creo que eso lo hablamos entre los músicos y depende de cada historia, es como que empiezan a tomar pues rumbos. Principalmente hablo de los que salieron, de esa generación que se fue para allá. Entonces es como que cada uno empieza a tomar su rumbo. Hay gente que se quedó para siempre allá. Yo estuve tocando el año pasado, hice una gira y estuve por Hamburgo. Está toda la gente que se fue con Paraná por allá. O sea, Están ellos se fueron a todavía, se olvidarme a quedaron, ¿eh? tocar. Sí, hay gente que tiene su casa más de 20 años allá y, ¿entendés? Están allá los muchachos y las muchachas. Entonces, yo creo que hay en un momento dado que hay gente que vuelve, gente que se queda y eso generan cosas, o rupturas de grupos, separaciones, continuidades, nuevas También formaciones. en cuenta que los otros dos integrantes de los tres sudamericanos son esposo y Exacto. esposa, ¿verdad? También, Alma María también. y Johnny. Claro, Ajá. ya tienen hijos que nacieron en Que se España. quedaron Y ya. por supuesto ya... ¿Entendés? Pero Eso pasa. era fantástico, sus discos eran... No, Sí. maravilloso. En España ellos, Dios. Volviendo Ajá. a Paraguay, ¿quiénes son actualmente los músicos paraguayos más exitosos? Desde tu visión. Yo, Exitoso en cuanto a qué. Y dividí en la parte creativa y en la parte comercial. Ah, bueno. Yo creo que sin duda alguna hablar de Tierra Adentro y Néstor Lo, no hay cómo decir que, para mí por lo menos, Hoy está son en la las cima. figuras. Sí, y también eso, digo, en cuanto a musical, la propuesta de lo que hacen, de querer sonar diferente. Independiente que puede decir gente que a ustedes les guste uno y otro, no estoy hablando de juicio de valor estético, sino estoy hablando de que realmente traen propuestas diferentes de lo que ya se venía haciendo siempre, ¿verdad? Y sobre todo la respuesta y la recepción del público. O sea, no hay forma de decir que ellos son las personas o los grupos o las propuestas que tienen ese éxito comercial y musical de alguna manera, independiente del gusto. Y ellos ¿verdad? componen e interpretan al mismo tiempo. Néstor yo sé que hace, creo que 100% sus músicas. Ajá. Los chicos de Tierra Adentro, sí, ellos componen, pero también tocan otras músicas, pero también componen sus músicas. Pero con otro tipo de sonido. Parece ser, si de manera así profana, de manera muy pueblerina, voy a decir, parece que suena diferente. No es el instrumento habitual del chiqui, 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 chiqui nuestro. No, lo que pasa es que a eso se le llama Sonido estética, actual. ¿verdad? Ajá. Proponemos diferentes formas de tocar. Voy a dar un ejemplo súper básico, ¿verdad? Que es algo. La música, yo divido un poco cuando hablamos de música popular tradicional paraguaya, vulgo folclórica, como se dice. Generalmente tenemos varias estéticas, ¿verdad? Pero una de las más conocidas es la que yo le llamo de estética pura G y G-O, que se caracteriza por tener arpa, guitarra, acordeón y mucho antes, chancho, ¿verdad? Bajo chancho, que era el de 3 cuerdas, el contrabajo de 3 cuerdas, ¿verdad? Bueno, esa sonoridad te plantea algo muy fuerte y muy potente, donde creo que está toda esa energía y base y esa fuerza de la tradición, pero esa forma de sonar la música paraguaya, por ejemplo, tomando la guitarra, tiene una única forma de tocar, que es el rasguido. Y está todo bien sonar así. Lo que pasa es que podemos tocar de otras maneras esa polca paraguaya, esa guarana, lo que sea, que no sea solo el 100% en el rasguido. Tocamos pulsando, hacemos otros acordes un poco más modernos, que no se usan tanto tradicionalmente, y solo eso, ya te da un cambio. Pero vino una persona, o un grupo sobre todo, que modificó mucho la conducta de aceptación del público paraguayo con respecto a la música nuestra. Y metió su estilo. Me refiero a Kemil Yambay, que marcó una época, y hasta Kemil ahora Yambay, sigue las obras de Kemil. Pero ¿por qué Bien popular, llegó a ¿verdad? integrarse? Bien popular. Y asemeja de alguna manera, salvando la distancia, al Yaje-O, la música Yaje-O también. Totalmente. Ahí de antaño. Sí, sí, sí. ¿Por qué surgió Kemil Yambay? ¿Por qué tuvo tanto impacto? Yo creo que él La se gente. conecta justamente con esa estética más tradicional, más de tierra adentro, por decirlo de alguna manera, más la estética de Pura G Yaje-O. Hay que entender, ¿verdad? Eso es muy importante y a mí me gusta hablar. El término Pura G Yaje-O es peyorativo.
En realidad, eso es planteado, ¿verdad? Cuando empieza a urbanizarse la música tradicional paraguaya, principalmente la gente que hacía polka, empieza a querer sonar diferente a esa estética, ¿cierto? Se le dice el purajé yajeó, pero de una forma peyorativa. Eso es muy yajeó. Yo tengo entrevistas de grandes referencias de la música que usan ese término justamente queriéndose distanciar de esa sonoridad. Pero eso tiene un trasfondo histórico, social, desde una formación eurocentrista de la música hasta un montón de otras cuestiones. Entonces, no es que está mal sonar. Mi papá me pasaba eso. Yo entro a la música paraguaya de chico gracias a mi papá, porque él es un gran consumidor de la música paraguaya. Pero yo veo que después, esto le hablo yo estando en la academia, reflexionando y eso. Mi propio papá, o sea, yo escucho por ejemplo Flaminio Arzamendi, a mí me encanta Purajé Yajeó. Y cuando yo me fui a su cumpleaños en enero, le puse eso, me dijo, vos me escuchás Yajeó, me dijo, ¿verdad? Y es una cosa como una postura, ¿viste? ¿Por qué escuchás eso? ¿Verdad? De forma muy despectiva. Claro, y en realidad es una forma de sentir. Y yo siento que el pueblo en general, si vamos a hablar, ¿verdad? Y si sacamos un poco de lado ese postureo urbano o ñembo como cosmopolita que queremos ser los asuncenos, sí, es como que en realidad ahí está la tradición real. ¿Cuáles son las características de la polka yajeó? ¿Cómo es? El canto nasal, principalmente, si vamos a hablar, ¿verdad? ¿El contenido también? No, el contenido va por otro lado, pero el Purajé Yajeó, hablando de música, hablando de música, siempre es un dúo utilizado por terceras y sextas, que son, viste que en la música dividimos por intervalos, se llaman. Vos podés hacer un tipo de intervalo a partir de una voz, otro tipo de intervalo a otra voz, ¿verdad? Usan principalmente terceras y sextas de formas paralelas, nasal, obviamente mucho guaraní. ¿Perdón? Después a cantar una de esas músicas. No, yo lo voy a capela. Porque eso también es una forma de cantar, eso es algo que la gente... Una cosa, y eso no venía culturalmente en las épocas de las veladas y eso. Yo no sabría decirte eso. La verdad que no sabría decirte. No es de tu época. No, quizás tenga alguna influencia, pero sin Yajeó ahora. Vamos a un corte. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. La música que estamos escuchando de fondo ahora es obra de nuestro invitado, Pedro Martínez. Nuestro invitado esta noche, estamos hablando de música paraguaya. Él es docente, compositor, intérprete. ¿Vos vivís de la música, Pedro? Sí. Buena pregunta. Sí, porque muchas veces ese es el gran dilema de muchos músicos, ¿verdad? Y que finalmente tienen que hacer cosas que inclusive no les gusta del todo, pero tienen que hacer eso para seguir subsistiendo muchas veces. Yo creo que es algo importante, y hablo mucho con los alumnos en la universidad, la gente más joven principalmente que me gusta dar clases. Nos enseñan a los músicos a proyectar nuestra vida profesional / económica a mediano y largo plazo. No se habla de eso, como vos podés ver en cualquier otra... Por la práctica y el ejercicio en sí de la profesión, como en otras profesiones, se da naturalmente eso. No hay una educación financiera profesional para el músico generalmente. Y sobre todo también yo creo que existe un mito alrededor del que el que vive de la música es el que es exitoso a nivel masivo. Y en realidad uno puede vivir tranquilamente sin aparecer en el escenario como músico. ¿Por el tema de APA? Claro, derechos de autor, pero te digo, o sea, yo por ejemplo siempre hablo de que tenemos que ser como un banco o un inversionista que siempre está colocando el dinero en varios lugares. Yo vivo de docente, de tocar, de componer. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo un arreglo para arpa y guitarra de 6 músicas que tengo que entrar a grabar el jueves, ¿verdad? Nadie va a saber que yo hice eso, pero a mí me pagan por hacer ese trabajo. También voy a salir de gira ahora. Entonces, son varias cosas que uno hace que uno sustente su vida. Para que un músico pueda vivir de la música tiene que, digamos, actuar si es que es intérprete, tiene que recibir derechos autorales, sí, señor, si compone, y además hacer los arreglos, ¿verdad? Que muchas veces eso se conoce muy poco cuando se hace arreglos, por ejemplo, ¿verdad? Y están los derechos también entrando un poco a los derechos conexos, de intérprete también que existen. Aclara un poco, acá en Paraguay tenemos, el más conocido es APA, Autores Paraguayos Asociados a APA, pero hay 2 gremios más de música. Me gustaría que relates, o sea, nos digas
¿Cuáles son los otros dos gremios y qué función cumplen? Sí, así como dijiste, APA es para los compositores, para los autores, ¿cierto? Después tenemos AIE, que es Asociación de Intérpretes y Ejecutantes del Paraguay, que en este momento el director es el señor Oscar Pérez, justamente, y ellos se encargan de recaudar para los intérpretes y ejecutantes. ¿Qué quiere decir eso? Vos sos compositor y nosotros somos tus músicos. Si nosotros grabamos para vos, cuando suena o acá o en la radio, donde fuera, vos cobrás por autor, también por intérprete porque estás cantando, tocando lo que sea, pero nosotros no cobramos derechos de autor, porque vos sos el que hiciste la composición. Claro. Nosotros cobramos justamente de intérpretes y ejecutantes. Eso es AIE. Y SGP es la Sociedad de Gestión de Productores, que se encarga de recaudar para los productores. ¿Quién es el productor ejecutivo? Es el que pone la plata para que se grabe. Eso es. Puede ser un sello, puede ser... Yo soy un productor independiente, mis discos soy yo el dueño del máster. Máster se llama cuando vos terminas un disco y eso es lo que se replica, ya sea en plataforma o físico si quieren. Pero el dueño del máster es el productor y por eso también uno recibe. ¿Y cómo se hace el control, Pedro? ¿Cómo ustedes saben qué cantidad se le debe abonar o si se le está pagando bien? Que capta en 5 minutos. Sí, hay un sistema que se llama BMAT. El BMAT es un sistema que usan tanto. Yo sé que APA y AIE tienen, me imagino que SGP también debe ser el mismo sistema. Y es un monitoreo que se hace. Pero de todas las emisoras de radio, por ejemplo. En teoría sí, ¿verdad? En teoría sí, ¿verdad? ¿Y las fiestas también? No, o sea, si reproduce música ya se paga un canon. Viste que si vos, por ejemplo, querés hacer una fiesta donde se cobra entrada. Hay disc jockey, por ejemplo. Claro, ahí el organizador de la fiesta tiene que pagar los derechos. Un monto determinado. Sí, determinado que ya está por eso. Creo que se da también por la cantidad de personas que va a tener todo el evento, algo así es. ¿Y cómo se distribuye posteriormente al artista? Eso entra todo, digamos, en una bolsa primero. En una bolsa y eso se reparte de acuerdo a las tocadas, ¿verdad? O sea, quien toca más lleva un porcentaje mayor. ¿Y cómo se va a saber si en una por el BMAT? Un disc jockey no declara la cantidad? Justamente se declara. En teoría se declara. Se paga sí o sí, pero se tiene que declarar. Llenar una planilla. Sí. Te quiero hacer una pregunta en lo que significa hoy la organización de los músicos. Sí. ¿Verdad? En un tiempo también los futbolistas tenían este problema, ¿verdad? Que estaban tirados, estaban aquí, todas las cosas, ¿verdad? Hoy los chicos que tienen ya jugando en las inferiores ya tienen sus agentes. Tienen todos sus agentes y tienen sus contratos incluso. Con casi la mayoría de los clubes tienen contratos. Es decir, un representante. Un representante. Y los músicos no tienen. Sí. ¿Tienen? Sí, hay. Lo que pasa es que depende en qué estás jugando, en qué división estás jugando. Bueno, ahí está el tema. El problema es que la música es tan antigua o más que el fútbol, te voy a decir. ¿Verdad? Pero lo que yo veo que el fútbol, como maneja más dinero, tiene más organización en estos momentos. Además, vamos a ser sinceros, hay cosas que han progresado a través de tener una asociación de fútbol, de tener una cantidad de cosas que una gremiación, ¿verdad? Incluso acá en Paraguay está una gremiación muy internacional, muy grande, ¿verdad? La más grande en América. Bueno, pero en la música no. En la música, por ejemplo, y te voy a decir esto, copiando a lo que hacen los curepinos más, ¿verdad? Que tienen sus agentes, que se encargan de hacer, ¿cómo se llama? Grandes festivales y que le llevan a sus artistas, están mucho más organizados. Y nosotros no estamos organizados empresarialmente, te digo. Pero hablo empresarialmente, no a contaminar con... No, entiendo. Sino que empresarialmente... La organización, sí. La organización no depende pues del sector. Yo no sé si vos estás más relacionado o conoces más gente del área del folclore, que yo siento es donde menos se trabaja así. ¿Entendés? Y en los otros sectores, o sea, yo trabajo, por ejemplo, en este momento, si vos querés llamarme a mí para tocar, voy a hablar con Gonzalo Resquín, que es el baterista, mi amigo de años, que él es el que cuida. Yo no cierro nada. Él me pregunta si tenemos fecha disponible o lo que sea. O sea, a eso yo me refiero. Hay gente ya que hace eso, ¿verdad? Y él gana su porcentaje. No, eso es lo que te quiero hacer. O sea, pero viste poniendo... pues, en qué división juegas, pues, porque viste que ponerle que te vaya a tocar en un bar donde se paga poco. ¿Cómo le va a pagar a alguien que si ya va a ganar nomás luego 1 millón entre 4 y le tenés que pagar a alguien para que te haga la gestión que ni para el combustible te da, pues, ¿entendés? Por eso lo que te digo depende para qué espacio, en qué contexto. En verdad estoy hablando en músicos paraguayos.
Sí, ¿verdad? pero mismo así, no es pues lo mismo y vos por- tocar, no. no sé, en el Banco Central o en el Municipal que estar tocando en un bar, no es el mismo caché, pues. No, ya ¿Entendés? sé, A hay eso es lo que voy. diferencia. Pero también tiene que ver la calidad y la preparación. Pedro, también ¿Eh? Yo no sé si tanto. No, pero y te estoy haciendo una pregunta. Sí, yo creo que en realidad eso tiene con la profesionalización. El ser profesional no, creo que no determina la calidad artística. Vos puedes ser muy buen profesional, ganar muy buen dinero y no necesariamente ser un buen artista. Eso en cualquier profesión creo yo que se da, ¿verdad? O sea, uno puede ganar dinero sin necesidad de ser un excelente. No, a mí lo que no es que me preocupa, yo lo que veo nomás es que sería lindo que haya una organización, ¿verdad? Que se organicen, pues son artistas y tienen que vivir de SGP eso. es eso. No, pero Ahí una se- idea, si vos me hablas de APA hoy en día, Ajá. puede ser, pero si me hablas de 30 años atrás, Claro, pero estamos hablando de... yo No, por desde parte del hoy hace cambio, 30 claro, años atrás te ¿entendés? estoy diciendo. Claro, por eso. No, todo este sabemos. tiempo. Tuvo manejo político Total. y discrecional, ¿verdad? Es otro, desde el periodo que se periodo? cambia, que justamente cuando le sacan, nunca me estábamos hablando, no me acuerdo del que le sacaron, que hicimos el movimiento Cambio Napayá, Ajá. y que justamente estaba Gustavo Luque como vicepresidente, ahora está David Portillo ya saliente. El viernes tenemos elecciones en Napa. Son dos periodos Un cambio recién. diferente. Claro, son dos periodos recién después de Ahí este está, que se llevó fíjate vos. toda la guita. Dos periodos nomás hacen de cosas, ¿verdad? me gustaría preguntarte, Pedro, ¿cuál, de acuerdo a tu criterio y lo que hemos conversado en esta mesa, cuál es el futuro de la música paraguaya, hablando y identificando la música paraguaya como nuestros dos géneros Ajá. emblemáticos, la polka Pues y la guarania, básicamente? ¿Va a subsistir, va a sobrevivir ante los embates del reggaetón, la salsa y músicas así, esas foráneas que se tocan por las emisoras de radio en las fiestas? Yo creo que sí. Lo que pasa es que la gente quiere que se subsista con esa polka, esa guarania de los 50. Yo creo que va a subsistir con las transformaciones que tienen que suceder, porque hay una cosa que hay que comprender, siempre hablo en el ambiente más académico, pero también replico en otros espacios. Estamos hablando de música, y música es cultura, y la cultura es orgánica, está viva, se va a transformar. De una manera que tal vez a él le gusta y a vos no te gusta cómo se transforma. Pero eso es la cultura es orgánica. Claro. Y siempre relacionamos como cultura a las disciplinas artísticas. Cultura no es eso, que cultura son las prácticas sociales, costumbres, etcétera. Que hay un montón de culturas, o sea, la cultura machista existe, es Sí, una sí. cultura, existe un montón de cosas que no son interesantes. Bueno, la música está dentro de eso. ¿Y cómo y el guaraní dentro de esa cultura de evolución de la música paraguaya en esos dos géneros va a persistir? Yo o creo va a que sí, decrecer? ¿Va a desaparecer? Desaparecer no sé si va a desaparecer, No. pero va a ser menos visible nomás. Pero desaparecer no creo que desaparezca. Depende mucho de la creatividad. De la creatividad depende. Yo le estaba viendo un video de unos indígenas Que hacen hip hop en guaraní. que hacen hip hop en guaraní. Ahí todo- Y, eso y es yo, resistencia y yo pura. leí eso y creatividad de la gran 7. Claro. Me empezó a mover, a interesarme. Eso ¿Dónde es. está la creatividad? Pero es no. lo que al comienzo te dije cuando hablamos de este cantante español, Claro, de Serrat. de Serrat. Estamos a un año del centenario de la difusión de la primera guarania paraguaya. Desde hace unos cuantos años hay un grupo de músicos y gestores culturales que están trabajando y digamos gestionando inclusive a través de organismos del Estado para que la guarania sea declarada patrimonio Inmaterial. intangible. ¿Qué sabes del tema? ¿Lograremos? ¿Llegará al centenario de la guarania con ese título? La verdad que no sabría decirte, pues no estoy siguiendo de cerca. Yo sé que están trabajando de una manera bastante intensa, buscando postular. Ojalá que lo hagan si quieren, ¿verdad? Yo no soy muy favorable a esa postura, no porque sea en contra de la guarania, sino que creo que eso lo hubiera postulado preferentemente la polka, creo yo, pero si querían hacer eso. Y sobre todo también los patrimonios inmateriales, culturales, la mayoría de las veces son enyesados, son tratados como si fuera piezas de museo. Entonces, ¿cuál va a ser la guarania que va a ser el patrimonio? ¿La guarania de flores o todas las guaranias que van a venir también? Se supone la guarania como género musical. Exacto. Entonces, todo eso es peligroso y depende mucho de la gente que está llevando eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que hubiese sido lindo que haya una mayor capacidad de discusión para generar eso, donde varios agentes, el espacio académico no fue invitado. Eso yo le puedo decir. O sea, no, la gente que trabaja académicamente con la música, y me refiero no a músicos que saben de música, hablo de músicos que
reflexionan la música, formados, musicólogos, etcétera, etcétera. Porque es diferente vos ser músico, saber de música, y otra cosa es ser musicólogo, es otra cosa, la investigación en sí. Yo creo que hubiera sido llevado más para ese lado, creo que hubiese sido más fructífero y productivo para todo el país en sí, ¿verdad? Pero me parece que es una buena propuesta, ¿verdad? Pero yo personalmente creo que hubiese sido más, o sea, la conversación hubiese sido más abierta para todos los sectores. ¿Hubo sectarismo? No sé. No quiere contestar. ¿Cuánto genera en cuanto a derechos autorales por año, estimación, de lo que la Asociación Paraguaya de Autores, la APA, Autores Asociados? Me dijeron hace poco, pero no quiero tirar un número para ser, pero me tiraron hace poco. ¿Pero mucho valor? Sí, Hoy? sí. La música mueve muchísimo dinero en Paraguay y en el mundo. ¿Cuántos autores se tienen registrados en APA aproximadamente? Me dijeron eso. Soy muy malo con los números, te voy a mentir. Pero eso está todo accesible en las redes, inclusive ustedes pueden entrar, está en las páginas y eso ahí disponible. Vos sabés que APA tiene sus agentes, ¿verdad? Sí. En una ciudad, ¿verdad? Y por ejemplo se va a hacer un baile y tiene que pagar el canon correspondiente a APA. Y de repente ese agente de APA, que no es autoridad, tenía la potestad de impedir inclusive la fiesta si es que no se pagaba el derecho autoral. Eso era antes, sí, sí. Eso era antes, no sé ahora. Ahora es Me diferente, supongo que está un creo. poco más. Sí, sí, está más organizado. Organizado. Más organizado. Es importante también entender que creo yo, ¿verdad? Que como toda institución, cualquiera de las tres van a tener sus problemas, ¿verdad? Yo siempre comparo nomás, en APA son 2 periodos que pasaron de 30 años de ser el brazo político del electronismo, político-cultural, digo. Ese espacio de APA fue tomado por esa gente. Se sabe eso, ya lo hablamos, a esa gente la echamos. Y lucró, ¿verdad? esa gente lucró con eso. Robó, que es Sí. diferente, Ah, robó. O sea, no Sí. lucró, robó. Roba no era. Ahí está, ahí está. Alcides Roa. Ahí Alcides está, Roa. ahí está. Un presidente de APA anterior a Roa me dice, nosotros, por ejemplo, derechos autorales no mandamos nada a Gran Bretaña. Eso era un problema serísimo que Bueno. tuvieron cuando se le sacó a esa gente. Bueno, yo tuve la suerte de estar en Londres, estuve en la Sociedad de Autores y nos mostraron, de Paraguay no recibimos nada. Él después me confirmó de que, ¿para qué si ellos tienen los Beatles y recantan por todo el mundo? ¿Para qué? Me dice. O sea, un presidente de APA me dijo eso. Eso fue un problemón porque no estaba nada ni informatizado. O sea, ustedes pueden, yo les digo que les inviten ahora, o a David Portillo, al que ahora en la comisión directiva, ahora reciente, y que les abran y les cuenten. Esa historia es titánica la que se hizo para ese cambio. Tremendo fue. Y siempre están acechando, como en todos lados. O sea, los electronistas no se van, están dando vueltas ahí. No, por supuesto. Pedro, habitualmente los trabajadores que cumplen una determinada cantidad de años en un trabajo se jubilan a través de IPS. En el caso de los músicos, los autores, ¿APA puede ser una jubilación eventualmente? No es su fundación no tiene esa finalidad, por más que da apoyo y soporte social, así como todas las por lo menos AIE y APA, yo sé, SGP creo que no, o no estoy informado, pero dan asistencia social y cultural, le llaman dentro del estatuto, pero ahí fue aprobada ya la ley para que los músicos tengamos acceso a IPS. Yo tengo IPS, por ejemplo, por medio de que soy docente en la universidad, pero como autónomo, como músico, no. Pero esa ley ya fue aprobada. No sé qué tiene que ser para que continúe y realmente se ponga en ejecución eso, ¿verdad? Pero esa es la lucha eterna que se tiene, pero eterna, que los músicos están totalmente desprotegidos literalmente. El clásico que hacen la rifa y tenemos que hacer un concierto para recaudar, es el clásico. Pero sigue de alguna manera, aunque lleguen a una etapa anciana ya de un autor, APA sigue proveyendo. Sí, no, hasta inclusive los herederos siguen cobrando. Claro. Por eso. El tema de los 70 años de derechos. No, creo que después de fallecer el autor tiene que ser 70. Vos sabés que varía, no sé si era 100 o 70. 70. 70 es acá. Bueno. 70 más un día. Ah, ok. Algo así. Entonces eso, o sea, los herederos cobran bastante. Emiliano creo que fue hace poco recién que paró de recaudar. O Pérez, de repartir en realidad, no de recaudar, porque Claro. siempre recauda, pero para los herederos. Creo que fue recientemente. Felipe Pérez Cardoso también. La verdad que no, eso no sé, pero yo sé que de Emiliano prescribió Emiliano. hace poco no. Sí, hace pocos años. Hace poco. O sea, se cumplió el plazo. El plazo, exacto, exacto. Pedro, vos sabés que nos diste cátedra, ¿eh?
¿Por qué picudo? No, porque gracias a vos conocimos muchos detalles de lo que es un poco la música paraguaya, cómo se maneja y digamos detalles que no se conoce mucho. Vos señalabas que hacías trabajo que de repente casi nadie sabe y quizás coincidas conmigo. Cuquejo es un músico casi desconocido acá, pues sin embargo un exitoso. Totalmente. Digamos, Ahí es el ejemplo, claro. es el ejemplo, ¿verdad? Sergio nos conocemos hace muchos años porque él fue mi profesor también antes de yo irme a formar. Yo viví 14 años en Brasil, me formé allá durante un ¿Qué largo director tiempo. de la orquesta? Oye. Cuquejo es productor, hoy es el director del artístico del municipal, del Teatro Municipal de Asunción. Miles de producciones y un montón de discos, en fin, Excelente trabajo, músico, ¿entendés? Y casi desconocido. Pero casi. ese pues es el trabajo de atrás, Así es. al que me refiero. Te agradecemos mucho tu presencia esta noche. Perdón, A ustedes. Marcos, él prometió cantar a capela. ¿O no? No, Sí, yo no soy cantante. Ah, bueno, no, bueno. no. Por esa vez les queda. invitamos. No, pero si traía la guitarra, sí. decime, La próxima ¿y vez que dónde, venga. dónde escuchamos tu música? En todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, YouTube, lo que sea, en las redes siempre me van a encontrar. Pedro Martínez, si quieren poner Paraguay, ahí ya le va a saltar todo. Y eligiendo una canción, ¿cuál es tu hijo mimado? Uf, qué difícil. ¿Mía o de otra gente? Tuya. Tuya. Hay una música que compuse y lancé hace poco dedicado a barrios que se llama Mangore. Esa es una de mis preferidas. Correcto. Gracias, Pedro. A ustedes Bueno, muchísimas Pedro, gracias. gracias por por todo. estar. Igualmente, placer. gracias a ustedes. Será hasta el próximo jueves a las 21, cuando desde Unión TV regresemos con La Noche Menos Pensada. Hasta entonces.